Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, párenme si hay algún problema con esto. Normalmente debería funcionar todo bien. Bueno, en primer lugar agradecerles la oportunidad de comentarles un poco lo que estuvimos haciendo. Bueno, es un proyecto que van a ver que no participa solamente la Facultad de Ingeniería, si bien inicialmente es impulsado por el laboratorio nuestro y desde la Facultad de Ingeniería. Entonces, bueno, un poco sí comentarles el laboratorio de fluidodinámica. Permítanme solamente comentarles algunas cuestiones. Bueno, fue creado en 1997, la estructura que hay actual del laboratorio es, más o menos somos cerca de 10 personas, la mayoría somos miembros del CONICET, y la característica que tenemos es que, salvo la última persona que es una matemática, todo el resto tenemos formación de ingenieros. Y los becarios doctorales también que ven ahí son todos con formación de ingeniero. O sea que bueno, es una característica que tiene nuestro laboratorio, que está formado por gente que ha tenido una formación y una visión ingenieril de lo que sería la ciencia, el desarrollo y demás. Bueno, hay distintas líneas de investigación, ahí menciono algunas. La característica esencial que tiene el laboratorio es que, por lo que se destaca frente por ahí a otros laboratorios de ingeniería y vinculados con fluidodinámica, es que nosotros hacemos bastante, nos consagramos bastante a las tareas experimentales, tenemos un saber alrededor de eso. Y en el tema particular de hoy, bueno, los antecedentes que teníamos, dentro del grupo habíamos estado trabajando en el sistema de fonación, el sistema de fonación humano, en el problema de interacción fluido-estructura que se provoca en las cuerdas vocales. Entonces teníamos un poco ese background. Bueno, dentro del laboratorio, me olvidé de mencionar, hay un conjunto de hay becarios de maestría y además también muchos estudiantes de grado que hacen su pasantía final o su tesis final o trabajo profesional. Bueno, hay algunos convenios que estamos desarrollando actualmente con empresas. Menciono los que están vigentes, básicamente, bueno, tenemos convenios con ITEC, eso es básicamente con EOR. Después hay convenios con temas de microfluídica y después uno con generación de olas para la práctica de surf. Y bueno, en cuanto a las colaboraciones internacionales, bueno, tenemos bastante colaboración esencialmente con Francia, por un lado con el CENARES, y por el otro lado con otro instituto que se llama Nacional de la Investigación en Informática y Automatismo, eso se llama INRIA. Bueno, creo que somos, en ese contexto creo que fuimos el único equipo asociado, digamos, una colaboración estrecha que tiene el INRIA con Argentina. Bueno, dicho esto, ahora sí paso un poco a lo que es el proyecto ACRA. Bueno, el proyecto digamos, esperen un minuto, a ver esto, ahí va, ahí creo que se está viendo bien ahora. El proyecto un sector solamente del laboratorio participó, inicialmente porque, bueno, había que desplazarse hacia el laboratorio y esto se inicia más o menos el proyecto se inicia el 20 de marzo aproximadamente y, bueno, era una época que justo ahí empezaba lo que llamamos el aislamiento preventivo social o algo así que se llama. Después, además del laboratorio nuestro, intervino en otro momento, más adelante, un poquito más adelante, la Cátedra de Anestesiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias, bueno, liderado por el doctor Pablo Otero. Intervino también la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la parte de diseño industrial, el taller de prototipado que dirige Tomás Venazo. La Facultad de Medicina, gente de la unidad de terapia intensiva de la Facultad de Medicina, del Hospital de Clínicas, la doctora Irrazaba, el doctor Carlos Sosa, y bueno, después personal de ITEC, acá los menciono, y también gente del CONICET, de la Universidad Nacional del Litoral, el CINEC, básicamente, intervino el doctor Cardona y el doctor Nido.
Bueno, también tuvimos un poco de ayuda del INTI en determinado momento, y bueno, hay dos empresas que colaboraron en esto. Una es Medtronic, que nos facilitaron respiradores, y la otra es Air Liquide. Son dos empresas que nos facilitaron en determinado momento respiradores. Bueno, lo que les quería contar es un poco el contexto del proyecto y la fase que tuvieron, y un poco en la etapa que estamos ahora. Entonces, quería empezar por comentarles básicamente qué es un respirador, para entender de un poco el problema que hay. Bueno, esencialmente un respirador es un elemento que impulsa fluido. Ahí que estamos viendo es un ventilador tradicional donde el circuito es cerrado. Digamos, este sería el ventilador, hay un sector acá por el cual se impulsa el fluido. Esto es un humidificador y calefactor a veces que hay. Llega el aire mezclado con oxígeno al paciente. Acá hay un tubito que se pone adentro. En general eso, cuando la ventilación es invasiva, se pone un tubito que se llama orotraqueal, se introduce hasta la tráquea más o menos, unos 8 centímetros, y bueno, este sería como una Y que hay acá, ¿sí? El tubito ese entra y después, bueno, por ese mismo tubito sale, y desde ese Y egresa hacia, de vuelta hacia el ventilador. Hay dos válvulas acá, una válvula de inhalación y otra de exhalación. Cuando se está en la fase inspiratoria, la válvula exhalatoria se cierra, y entonces se impulsa, y esto está cerrado, y se logran inflar los pulmones. Cuando se está en la fase que llamamos de expiración, esta es la que se cierra y se abre esta, y esta es una fase de relajación. Ya ahí el ventilador, si se quiere, no impulsa más, sino que los pulmones que están inflados se desinflan hasta una cierta presión. Bueno, esto que parece sencillo no es tan así. Es una máquina que puede dar la vida, pero también puede matar a una persona si no está correctamente seteada, porque bueno, si se excede en la presión o en el volumen que inyecta a la persona, bueno, se puede producir bueno, daño severo a los pulmones. Entonces, eso hace que el ventilador tenga sensores, tanto en la vía, en el tramo de inhalación, en esta parte, como en la exhalatoria, donde mide presiones y caudales. Entonces, los ventiladores hoy por hoy están lo que decimos microprocesados, o dicen algunos microprocesados, porque hay un sistema de control a gaso cerrado, ¿sí?, que en base a lo que sensan tanto en la inhalación como en la exhalación, esencialmente se sensa presión y caudal. En base a lo que sensan, toma la decisión de qué hacer o cuánto impulsar en función de lo que le pidió inicialmente el médico que haga. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces el ventilador está funcionando de una forma y puede haber una perturbación, se dobla una manguera, la persona tose o lo que sea, y entonces el ventilador está preparado para reaccionar frente a eso. Bueno, entonces, esto sería una señal de lo que se ve en la pantalla del ventilador. Esencialmente el médico lo que setea es, hay algunos diferentes modos de trabajo. Yo voy a contar lo que se llama el modo por presión controlada. El objetivo es controlar la presión, ¿sí? Entonces, estas serían las señales que se ven, ¿sí? Esta es la señal de presión contra el tiempo, esta es la señal de caudal contra el tiempo, esta es la señal de volumen contra el tiempo. Entonces, acá lo que se ve a la derecha son lo que indica la pantalla. Esto es la presión de pico de inspiración que mide, la presión media, la presión PIP. Esta es la presión residual que le queda al pulmón una vez que termina el ciclo de expiración, o sea, la presión al final del ciclo de expiración. Bueno, este es el caudal medio. Este es la cantidad de ciclos que creemos que tenga de inspiración y expiración por minuto, por eso se llama respiration rate, ¿sí? Y este es el volumen total de expiración en un ciclo, ¿sí? Entonces, en el modo de presión, lo que se suele, el médico lo que suele hacer, o lo que suele setear de todo esto, es básicamente el ritmo al cual se va a producir, cuántos ciclos va a tener por
por minuto a la persona, ¿sí? Y en el modo de presión lo que va a fijar es la presión esta, digamos, la meseta esta a la cual quiere llegar, la presión final a la cual quiere llegar, la rampa con la cual va a subir, ¿sí? Y la presión esta residual con la que queda, ¿sí? Esos son los parámetros esencialmente que maneja. Entonces, una cosa que les quiero mostrar acá básicamente, fíjense que esta línea punteada muestra el final de la inspiración, ¿sí? Y entonces al final de la inspiración lo que está pasando es que se llegó a la situación en que el caudal es cero, es decir, de la presión que objetivo, cuando llega al final de todo esto, se infló hasta el pulmón, se infla a la presión deseada, bueno, ya al final, cuando llega a la presión última, el caudal termina siendo cero. Entonces vemos acá que viene subiendo el caudal hasta que llega a la meseta, viene subiendo el volumen, perdón, hasta el valor final de la inspiración, y después tenemos este ciclo que es el ciclo de expiración. Bueno, entonces el elemento a remarcar de acá es que este es el funcionamiento normal, si se quiere, que en modo de presión controlada lo que se procura es que esta duración entre inspiración y expiración, este es otro de los parámetros que puede manejar el médico. En la relación que hay entre inspiración y expiración, lo que se procura es que al final de la inspiración, ¿sí? El caudal sea cero, y la otra situación que preocupa es que finalmente, luego de la expiración, se quede con el valor efectivamente residual de presión que uno quiere que tenga. Bueno, los volúmenes que se entregan son volúmenes que se calculan en función de, bueno, en un caso normal, en función de si la persona es masculino o femenino y en función del peso. Bueno, además de eso, intervienen cuestiones de la severidad que tiene la enfermedad que tiene la persona. Entonces, bueno, dentro de cuánto volumen va a querer insuflar, bueno, es una decisión del médico, porque cuanto más volumen pone, más se va a distender el pulmón. Bueno, y entonces hay un equilibrio entre lo que quiere cuánto quiere que se distienda, cuánto no quiere que se distienda. Entonces eso lo llamamos la elastancia o compliancia del pulmón, que es la posibilidad que tiene de estirarse como consecuencia de que cuando se infla. Y después los otros parámetros que entran o están dando vuelta es la resistencia, si se quiere, a que se produzca el flujo, que por un lado están todas las resistencias de los conductos, pero además hay una resistencia interna, si se quiere, al paciente y al tubo, vinculada también con el tubo orotraqueal, que es la dificultad que tiene el aire de entrar a los pulmones. Bueno, esto es básicamente el funcionamiento de un ventilador. Ocurre que, dado las características que tienen variadas de funcionamiento y las posibilidades que tienen de necesitar más o menos caudal, los ventiladores de alguna manera están de alguna manera sobredimensionados, o sea, permiten entregar más caudal del que sería estrictamente necesario. Bueno, esto que ven acá es un gráfico que, fíjense la fecha, más o menos esto es marzo, esto es abril, esto es mayo. Entonces acá lo que les marqué era el requerimiento de respiradores. Los datos están sacados de un sitio web, que es el que figura, o el Worldmeter que figura ahí. Esta es la curva esta que ven acá, es el requerimiento de respiradores, y este es el requerimiento de respiradores cada 100.000 habitantes. Entonces está, por un lado, el pico que ocurrió de requerimiento en Italia, ¿sí? Y esto es por 100.000 habitantes, entonces es más marcado. Y esta era la situación que empieza a haber en Estados Unidos cuando se empieza a trasladar el problema a Estados Unidos. Entonces, si vemos lo que pasa básicamente en Italia, Italia tenía esa disponibilidad de respiradores, y era lo que tenía. Entonces eso trajo como consecuencia que, eso era el total del país, trajo como consecuencia que hubiera problemas en Italia. Entonces aparecieron situaciones como la que vemos ahí se ve un respirador y dos personas conectadas a un mismo respirador. Están lo que llaman pronados, o sea, están puestos hacia abajo. Y acá esta es otra situación también de
de un ventilador conectado a dos pacientes. Son imágenes del hospital de Turín, más o menos del 20 de marzo del 2020. Entonces, esta información a mí me llega por la prensa, digamos, por la prensa escrita, y yo digo, me llama la atención cuando veo eso, decir, bueno, por un lado, ¿cómo es que se les ocurrió a los médicos ponerse a hacer eso en una situación tan crítica como estaban? Obviamente, la situación era desesperante para ellos, porque tenían que tratar de salvar más vidas, pero digo, ¿cómo fue que se arriesgaron a hacer eso en esa situación? Bueno, y eso fue lo que me motivó a empezar a pensar que se podía hacer algo alrededor de eso, empezar a buscar algunas cosas dónde estaban los antecedentes de eso. Entonces, lo que habían hecho ahí era un sistema básicamente de división en dos, ¿no? O sea, este era el tubo que dijimos de inhalación, y este es el por el que vuelve al ventilador, dividían en dos, y cuando volvían lo juntaban en dos. Esto lo llaman el circuito o el sistema de ventilación dual o naif, porque lo único que pone es un separador del circuito, o sea, ponía una especie de T. Esto que yo mostré que ocurrió en Italia, en realidad, vino acompañado por otras cuestiones. También este es un protocolo de ventilación múltiple que aparece en España, aprobado en España, y está inspirado en otro que ocurrió en Brest, en Francia. Entonces, la situación era que, bueno, ya ahí estábamos viendo que se estaban preparando alrededor de ventilación múltiple. En otros lugares empecé a buscar un poco la bibliografía que explicaba un poco los antecedentes, y entonces aparece, bueno, el primer antecedente que hay más viejo es el de Darkowski, un polaco, pero después, bueno, hay un antecedente fuerte en el 2006 de Neyman, esto es en Estados Unidos, que con un mismo respirador alimentaba o permitía, o mostraba que se podían ventilar a 4, en estos casos había puesto pulmones artificiales. Después, en el 2007, Paladino hace pruebas con ovejas, y en el 2009 Smith prueba directamente con 2 pacientes sanos. Hay algunos antecedentes también que muestran que, bueno, esto mostraba entonces la posibilidad efectiva de ventilar con un solo respirador a más de un paciente. Bueno, hay algunos antecedentes también que aparentemente en una de estas situaciones en las cuales vieron en Estados Unidos suele haber esas situaciones que algún loco agarra y empieza a tirar tiros y mata un montón de gente o hiere un montón de gente. Bueno, uno de esos que llaman fusiladas o algo así, la situación era, también lo usaron. Estos sistemas, tal cual estaban pensados para una situación transitoria, una situación en la cual le diera tiempo a un lugar que se había quedado sin respiradores a que desde un almacén central lleguen los respiradores y no se quede en una situación sin respiradores cuando los estaban necesitando. Los plazos que están hablando ahí son de alrededor de 48 horas. Bueno, obviamente frente a eso hay una persona que es Branson que dice, no, esto no conviene ir por lo que se llaman los respiradores manuales, si se quiere. Bueno, hay un poco de discusión alrededor, la cuestión quedó ahí y fue retomada recién entonces en el 2020 en Italia. En realidad, mirando un poquito más atrás, uno ve que hay una idea, un principio de alguien que ya había pensado hace mucho tiempo atrás, en 1920 por ahí, lo que se llama el Haldane se llamaba la persona, había pensado un sistema de ventilación múltiple. Esta persona había trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con evitar que en las guerras los soldados se vieran expuestos a los ataques por gases de las tropas enemigas. Bueno, entonces, ahí lo que marco son 2 países también, uno es Bélgica, que fue uno de los que peor situaciones tuvo, la mayor cantidad de muertos, y ahí está la situación de Estados Unidos. Argentina, ¿dónde estaba en el número de respiradores cada 100.000 habitantes? Bueno, en marzo del 2020 más o menos estaba en esa posición. Y
Entonces, Salvarezza, por esa época, dice, bueno, él piensa que va a lograr cubrir la situación de respiradores, porque la peor situación que tenía por ahí era la de Bélgica, y la que estaba ocurriendo era la de, comparado por ahí con Nueva York, que era lo que estaba, básicamente el pico que está ocurriendo o que vemos ahí. Y además, en ese momento, el 27 de marzo, Argentina decide de alguna manera nacionalizar la comercialización de respiradores. Entonces hay 3 empresas, Argentina tiene una ventaja fuerte que tenía 3 empresas que hacían producción de respiradores. Si miran más o menos lo que pensaban hacer con eso, estaban alrededor de 230, 240 respiradores por semana, o sea que por mes pensaban subir a 1000. Argentina, en esa situación, dijeron, bueno, esto es lo que estamos acá, ¿sí? Deberíamos poder pasar, aumentar en ese momento se pensaba que había 6.000, en realidad parece que había 4.500, el objetivo que se plantearon era 9.800, bueno, hoy, hace unos días creo que Cafiero dijo que tenían 8.200 y con eso estaban más o menos tranquilos. Bueno, entonces ese es el panorama que uno por ahí podría decir, bueno, si uno está bastante lejos de los picos, como lo que había pasado en Nueva York, uno por ahí podría pensar que no había problemas. En todo caso, la situación, por ahí había que mirarla, que nosotros estamos mirando todo este problema cuando empezamos a plantear este dispositivo, lo empezamos a plantear en marzo del 2020, ¿no? 20 de marzo del 2020, para ser más preciso. Si miramos el caso de Estados Unidos estaba ahí, entonces estaba relativamente tranquilo, o uno podría pensar que estaba relativamente tranquilo con el stock de respiradores que tenía. Sin embargo, bueno, esto es la situación actual, esto es la situación actual. Argentina ahora está en la línea celeste, que se ve acá, ¿sí? Esta sería la cantidad de los 8.200 que tiene. Esto es lo que pasó en Estados Unidos, y esto es donde estamos, esta es la demanda actual, digamos, de acá para acá, de esta línea punteada para la derecha son proyecciones, de acá para acá es lo que pasó efectivamente, esto que está acá es Argentina, ¿sí? Ese que está ahí es Argentina, el más oscuro o el más rojo es Argentina, y acá vemos que hay algunos que han picado muy alto, uno de ellos es Ecuador, si se quiere, pero bueno, la proyección parecería que Argentina estaría bastante tranquilo con eso, pero algunas cosas, de vuelta quería volver sobre el caso de Nueva York, porque Nueva York en teoría también estaba tranquilo, pero sin embargo, Cuomo ahí dice, bueno, nos estamos quedando sin respiradores, digamos, estos cálculos estadísticos no nos están dando, tal cual estamos haciendo, y algo hay que hacer, y entonces dice, bueno, permitamos la ventilación compartida, ¿sí? Esto lo está diciendo casi a fines de marzo, ¿sí? Y la FDA, que es el equivalente del ANMAT, aprueba el 2 de abril el sistema de ventilación dual. Y Estados Unidos va a la situación esta de permitir eso, por lo que les voy a mostrar a continuación, porque si bien uno podría pensar, bueno, estoy bien cubierto, estoy bien lejos de la situación que va a pasar, esto es lo que termina pasando, por ejemplo, en la Escuela de Medicina de Yale, a ver si se engancha, ¿sí? Que tienen que recurrir a ventilación dual. El hospital de Brooklyn también tiene que recurrir a ventilación dual, el hospital del Monte Sinaí también tiene que recurrir a la ventilación dual, y acá ven que están usando, para esas situaciones, están usando directamente las válvulas esféricas que se usan en plomería. ¿Sí? Bueno, en ese contexto, además, bueno, la situación estaba medio desesperada, y lo que es el hospital de la Universidad de Columbia, el presbiteriano de Columbia, saca un protocolo de uso de ventilación dual, siempre naif, o sea, siempre con splitters, ¿sí? Bueno, la FDA, como les dije, aprueba eso, pero inmediatamente, o casi simultáneamente cuando se produce la aprobación de eso, hay un conjunto de asociaciones médicas de Estados Unidos que dicen que no están de acuerdo con eso. Dicen que hay dos problemas, que la ventilación no tienen de ser individualizada, que cuando uno conecta así no logra
controlar cuánto está ventilando cada uno de los pacientes, y la otra dificultad que podía haber era que había contaminación cruzada, o sea, que un paciente pudiera contaminar al otro con otra patología. Bueno, ¿qué propone estas asociaciones? Propone lo que se llama triage, ¿sí? Triage es clasificar pacientes de acuerdo a determinados criterios. Y bueno, no lo quiero discutir acá, pero bueno, lo que hacen es dividir en 4 colores con determinados criterios, y en determinado momento puede pasar que se tenga que sortear a quién le toque el ventilador, y además no vale el principio del primero que llega tiene derecho al ventilador. O sea, a alguien le pueden sacar un ventilador porque hay otro que tiene más probabilidad de vida que el que está teniendo el ventilador. Bueno, toda esta cuestión implica un dilema ético fuerte, por ahí lo podemos discutir después, pero bueno, frente a eso, o a los problemas que están planteaban estas asociaciones, uno puede decir, bueno, algo alrededor de esto, un poco de ingeniería alrededor de esto para resolver estos problemas se puede intentar hacer. Y es lo que plantea dentro de una de las personas de estas asociaciones, dice, bueno, en realidad si se pudiera hacer algo que se pudiera hacer una individualización de la ventilación. Individualizar la ventilación en estos casos básicamente sería individualizar, por ejemplo, la presión de pico y la presión residual en cada uno de la presión residual luego de la expiración a cada uno de los pacientes, y evitar la contaminación cruzada. Bueno, esto debería ser reconsiderado, lo que dijeron estas asociaciones, ¿sí? Bueno, entonces, en ese contexto, más o menos como les digo, el 21 de marzo, alrededor de esa fecha, los primeros días, nosotros nos planteamos tratar de armar un dispositivo que trate de salvar esos problemas, con la idea de que fuera algo que fuera solamente para la emergencia, cuando ya se quedaban sin, en una unidad de terapia intensiva se quedaban sin respiradores, pero que fuera una solución temporaria, por 48 horas, 24 horas, una cosa así. Lo que queríamos era que se reúnan los parámetros de ventilación de manera independiente y autónoma, o sea, poder básicamente regular la presión de pico y la presión de PIC de manera independiente y autónoma, que sea un sistema universal, o sea, que pueda ser utilizado con cualquier respirador, que cumpla los requerimientos de seguridad y de bajo costo comparado con un respirador. Un respirador básicamente sale $10.000, nosotros pensamos que esto tenía que ser algo que estuviera alrededor de $200 como máximo. Y que fuera, esto era el aspecto más importante, porque cuando nosotros empezamos el 20 de marzo, 21 de marzo, se estaba hablando de que el pico iba a llegar en los primeros días de mayo. Entonces nosotros tratábamos de buscar una respuesta en un periodo corto que fuera implementable y que permitiera salir del paso rápidamente. O sea, nosotros apuntamos a dar una respuesta rápida a la situación puntual que se estaba produciendo hacia fines de marzo. Y bueno, una de las cosas que tratábamos también es que dependiera poco de los insumos del extranjero. Bueno, esto que comento, la idea nuestra no fue tan, esto nos enteramos después, no fue tremendamente original, porque otros grupos pensaron lo mismo, de igual manera, y entonces empezaron a ver grupos en Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Suiza, Australia y Canadá, que se pusieron a trabajar más o menos de la misma manera. Todos los grupos en general fueron grupos multidisciplinarios, en los cuales trabajaban ingenieros con médicos, de manera conjunta, y más o menos todo el mundo tiende a converger a un sistema parecido. Nuestro, digamos, es similar, con algunas características especiales, y es que nosotros quizás pudimos trabajar un poco más de tiempo que la gente del hemisferio norte, que tuvo que trabajar sobre la marcha en el momento. Entonces, básicamente es un sistema de válvulas, ahora voy a explicarlo, y no es solamente un conexionado. Les digo, nosotros tuvimos que estudiar, por ejemplo, que no hubiera incompatibilidades con los ventiladores y con los sistemas de control a lazo cerrado que tienen, y bueno, eso nos llevó un poco de tiempo y algunas cuestiones que tuvimos que mirar, que no hubiera problemas básicamente de que pusieran en riesgo a los pacientes. Como les digo,
no fue una única idea, hay dispositivos que fueron también avanzaron en otras universidades. Todo esto ocurre más o menos simultáneamente. La Universidad de Michigan propone un dispositivo que se llama BENMI, la Universidad de Yale propone el que se llama Multiplexor, y esto es, si se fijan, la fecha más o menos en las cuales se hicieron la presentación en la FDA, están acá, 15 de abril del 2020 y 19 de abril del 2020, ¿sí? Bueno, más o menos estábamos todos trabajando simultáneamente en ese momento, y después, bueno, se han sucedido a partir de ahí, contestando de alguna manera a todas las, los reparos que habían puesto estas conjunto de asociaciones americanas, se suceden un conjunto de artículos en revistas, todos en el 2020, posteriores son todas revistas de primera línea, y todas revistas médicas, en donde se discute justamente la posibilidad de utilizar la ventilación dual. Piensen que esto está desde en abril, estos son publicaciones todas recientes, son todas publicaciones que ocurren a partir de abril hasta ahora, más o menos. Y como les digo, son todas revistas en general de mucho renombre. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas del sistema, si se quiere? En general es, bueno, que uno trata de individualizar la presión de pico y la presión residual, que la regulación es autónoma. Esto significa que si uno regula a un paciente, no desajusta al otro. Se puede, con algunas astucias, monitorear la presión y el volumen de cada individuo, y que se sigue contando con el sistema de alarmas y sensores del ventilador que están súper probados, o sea, estaban súper, son súper confiables. Las desventajas, si se quieren, es que, bueno, los ventiladores tienen un conjunto de modos de uso, hay uno solo que se puede usar en estos casos, que es el modo de presión controlado. Los pacientes deben estar paralizados, ¿sí? O sea, los pacientes no solamente sedados, sino paralizados. Y se comparte la frecuencia respiratoria, o sea, los dos tienen que compartir la misma frecuencia respiratoria, la relación entre el tiempo de inspiración y el de expiración, y la fracción de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno, cuál es la mezcla de aire oxígeno que está teniendo. La otra desventaja es que se aumentan los volúmenes muertos, y por último que se alargan los tiempos de expiración. Bueno, pero a pesar de todo eso, bueno, con todo eso se pueden, sin embargo, a pesar de estas desventajas, se pueden utilizar de manera segura en los pacientes. De hecho, hay algunos de los trabajos que están previamente mencionados directamente, bueno, además de tener la evidencia empírica que ya se habían podido utilizar con pacientes de manera forzada, hay reportes o algunos de los trabajos que mostré anteriormente directamente muestran el caso de haber hecho estudios con pacientes con coronavirus, ¿no? Con lo que se llama síndrome agudo de respiración, ¿no? Una neumonía fuerte. Entonces el sistema es básicamente esto, es un sistema en el cual hay válvulas en un sentido, válvulas pincha, ahora la voy a explicar qué son. Las válvulas de un solo sentido lo que permiten es que no haya flujos en direcciones que no queremos. Bueno, el sistema es básicamente eso, tiene manómetros que permiten controlar cuánto es las presiones de pico y residuales que están teniendo cada uno de los pacientes. Bueno, como hecho notable, lo que nosotros notamos es que tenía que haber un cortocircuito entre estos dos para que no hubiera problema, para que el sistema fuera universal. Y bueno, es básicamente eso, digamos. El sistema, entonces, lo que vemos acá es los manómetros, este es un render, estas serían las válvulas estas que regulan el flujo que le va a cada uno. Bueno, estas son las válvulas de un solo sentido, y acá está una válvula que permite diferenciar, estas se llaman las válvulas umbrales, son las que permiten que la presión residual de cada uno de los pacientes sea diferente. En una rama hay, en la otra no. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Esto sería esta curva que ven acá es presión contra tiempo, y esta es caudal contra tiempo. Entonces, habíamos visto que los ventiladores tenían una curva como esta, que subía y después se llegaba a un plató, ¿sí? Bueno, cuando uno pone estas válvulas que ponen una resistencia en el flujo, lo que va a tardar, los pacientes hacen que
la presión, a los pacientes hace que la presión a la que llega no sea esta presión, sino una presión menor, ¿sí? ¿Y por qué es una presión menor? Para que haya una diferencia de presiones, porque la válvula está introduciendo una pérdida de carga, ¿sí? Una pérdida una caída de presión adicional, y esa caída de presión va a existir en tanto y en cuanto haya flujo, ¿no? Entonces al final del ciclo de inspiración, a diferencia de lo que veíamos antes, estamos teniendo siempre un flujo residual. Entonces esto sería inspiración, expiración, y entonces esta flecha está puesta ahí para indicar que tenemos efectivamente un caudal, que si no existiera este caudal al final del ciclo de inspiración, la presión a la que deberían llegar cada uno de los pacientes sería la presión esta del plato. Por último, acá lo que les muestro es, estos son datos experimentales que nosotros obtuvimos, ¿no? Este sería la presión. Lo que queremos mostrar es que con el ventilador se puede dejar una presión residual, y jugando con la otra válvula umbral se puede dejar otra presión residual. Entonces esta es la situación de que estamos mostrando, si se quiere, que un poco lo que queríamos, que se logra controlar los caudales y en consecuencia los volúmenes y las presiones finales de cada uno de los pacientes. Entonces, básicamente, ¿cómo funcionaría el dispositivo que se ve acá? Esta sí es una foto. ¿Sí? Bueno, entonces conectamos a los pacientes, ¿sí? El circuito de inspiración sale del ventilador, entra a este dispositivo, y desde acá ya lo dividimos, pero pasa antes por estas válvulas reguladoras, que tienen válvulas de no retorno, o válvulas de un solo sentido, y después van retornan, uno vuelve por una válvula umbral que permite subir o que la presión residual sea mayor que otra y demás. Conectado, esto que vemos acá, ¿sí? Estos que estamos viendo en este sector del circuito son lo que llamamos circuitos pacientes. Eso sería lo que pone normalmente un médico entre el ventilador y la persona cuando no está el dispositivo que llamamos sacra. O sea, lo que estamos agregando es esto nosotros. ¿Sí? Bueno, este es otro render, ahí están las distintas partes que estuvimos, esas serían las válvulas que estamos haciendo referencia de reguladoras, esas son válvulas de un solo sentido, estamos viendo el circuito de inspiración. Bueno, y ahora estamos empezando a ver el circuito de expiración por el que vuelven, ¿no? Ahí está, esas son las válvulas, o el circuito, digamos, la umbral, los manómetros, que permiten ver o controlar las presiones que están teniendo cada uno de los pacientes a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, es más o menos esto, tiene estos conjuntos de consumibles. Nosotros hicimos, la parte, lo que nos preocupó en todo esto era tratar de que estar incorporando cosas que no fueran extrañas al circuito. Entonces, usamos un sistema que se llama válvula pinch, a diferencia, por ejemplo, esa inicial que habíamos visto de la Universidad de Michigan. Bueno, utiliza metales. Además, nosotros queríamos hacer una válvula que lo único que estuviera en contacto con el fluido fueran cosas que ya estuvieran aprobadas. Y en este caso, bueno, estamos usando una manguera de silicona, que es la misma que se usa al interior del respirador. Entonces, el principio es estrangular esa manguera y, bueno, reducir o provocar la pérdida de carga. Estas válvulas, digamos, nos llevó un cierto tiempo de diseñarla, pero después nos ayudaron a hacer algo un poco más, menos bruto, menos tosco. La gente del INTE nos ayudó un poco a hacer un diseño un poco mejorado de esa válvula en términos de forma y demás. Estos están hechos normalmente para la etapa de prototipado, las estamos haciendo con impresora 3D. Después están lo que se llaman válvulas umbrales. Estas son las que permiten regular la presión residual que le quedan a cada uno de los pacientes. Se ponen en una sola de las ramas. Bueno, estas válvulas, hay válvulas comerciales que existen en el extranjero, ¿sí? La válvula umbral es una válvula que es un poco rara para nosotros, para los ingenieros. Es una válvula que se cierra, ¿sí?, cuando la presión baja de un cierto umbral. O sea, está abierta por arriba de un cierto valor y se cierra cuando la presión es menor que un cierto valor que se ajusta.
Entonces, estas válvulas eran difíciles, son válvulas complicadas, si se quiere, y bueno, pero existían en el extranjero. Bueno, la cuestión es que enseguida que hubieron todos estos problemas con los respiradores y demás, se pusieron muchos grupos a trabajar alrededor de esto, y bueno, estas válvulas empezaron a desaparecer del mercado y rápidamente no pudimos contar con ellas. Entonces nos vimos obligados a desarrollar válvulas. Estas las hicimos con impresoras a resinas, de vuelta con materiales aprobados por para uso médico, y tuvimos que hacer un diseño de algo que ya de alguna manera cuando empezamos pensábamos que íbamos a poder contar. De la misma manera, las válvulas unidireccionales empezaron a desaparecer del mercado, y tuvimos que de vuelta diseñar o hacer un poco de ingeniería inversa y hacer nuestras válvulas especialmente diseñadas para tal fin. Bueno, un poco ahora sí la secuencia de cómo fueron las cuestiones. Empezamos el 27 de abril, ya estamos pudiendo hacer test. Esto fue gracias a la gestión de una colega que nos contactó con una firma Medtronic que nos permitió, nos facilitó el ventilador, y nos facilitó los pulmones artificiales o los pulmones de test. Nosotros habíamos empezado el 20, me recuerdo que esa semana, la semana del 20 al 27, estuvimos moviéndonos por todos lados para tratar de conseguir eso, porque en el laboratorio no teníamos ni ventiladores ni pulmones artificiales. Sin embargo, pensábamos que los problemas que estaban planteándose los podíamos resolver. Entonces, bueno, estábamos un poco motivados por tratar de encontrar las cosas, pero sin poder contar con los equipos hasta que el 27 pudimos empezar a trabajar efectivamente. Bueno, ya el 3 del 4 teníamos un prototipo, que es lo que se ve acá atrás, está ya montado sobre esto, y ahí ya lo empezamos, el respirador que nos había prestado Medtronic son los respiradores que se llaman de transporte, son respiradores que se usan para ambulancias. Pero bueno, ya alrededor del 3 de abril, ya la universidad misma nos había puesto en contacto con la Facultad de Veterinarias. Nos dijeron, miren, hay gente en veterinarias que se interesa por esto, están haciendo algo con gente del Fernández parecido, con el Hospital Fernández parecido, y ahí nos ponen en contacto. Nosotros teníamos el dispositivo con las válvulas, que ya sabíamos más o menos que estaba funcionando. El 2 de abril habíamos tenido resultados muy buenos, yo estábamos casi seguros de que podíamos hacer las cosas. Y el 3 de abril, bueno, vamos a veterinarias, y ahí entramos en contacto con el doctor Pablo Otero. Bueno, a partir de ahí, el proyecto toma otro impulso muy diferente. Ya estamos hablando con el doctor Pablo Otero, es el jefe de la cátedra de anestesiología. Tiene una amplia experiencia en todo lo que era ventiladores y da cursos incluso para médicos, ¿no? Enseñan en la Asociación Argentina de Anestesistas y demás. Entonces ya ahí estamos hablando con gente que nos estaba diciendo qué errores teníamos, o qué cosa iba a funcionar o qué cosa no iba a funcionar. Y una de las cosas que nos había marcado justamente era la importancia de poder individualizar la PIP. Pero bueno, ya ahí, desde el momento que pudimos entrar en contacto con la gente de veterinarias, pudimos empezar a hacer test en ventiladores, ya los ventiladores similares a los que empiezan a ver en terapias intensivas. Bueno, estos que están acá son los pulmones artificiales que nos había prestado la gente de Medtronic. Bueno, estos son algunos de los primeros resultados. 7 de abril, me acuerdo del entusiasmo que tenía el doctor Otero en ese momento. Dicen, esto es único, es la primera vez que se está viendo. Bueno, la posibilidad de controlar la PIP de manera diferenciada, o sea, la presión de pico y la presión residual de manera diferenciada, y tener lo que llaman, bueno, driving pressure, ¿no? Es la diferencia entre ambas, individualizada para cada uno de los pacientes. Piensen que en ese momento, 7 de abril, todas las comunicaciones internacionales casi no habían aparecido. Nosotros sentíamos que estábamos avanzando fuertemente. Bueno, este es uno de los ensayos en la mesa de anestesia que tienen ellos, en el cual estábamos mostrando un poco la individualización que había en ese caso.
Bueno, a continuación, esto va a parecer, esto es todo fase 1, pero van a ver que hay un poco de, no es una línea de tiempo exacta. Lo que hicimos a continuación fue ir a, no a continuación, pero un tiempo después, o relacionado con esta fase, fue ir a la Asociación Argentina de Anestesistas de la Ciudad de Buenos Aires, porque ellos tienen los simuladores, esos dos que están acá, son simuladores que pueden, de pulmones, en vez de estar usando los pulmones que yo les decía, artificiales que nos habían prestado Medtronic, estos pulmones son muy específicos y permiten reproducir cualquier tipo de patología, entre ellas, bueno, una neumonía severa, pero incluso en pacientes que tengan obesidad mórbida, o sea, a partir de ahí nos permitía controlar o entrar en cualquier escenario que pudiera aparecer en terapia intensiva con pulmones artificiales, ¿no? Bueno, simultáneamente la SATI, bueno, los resultados de esta fase son todos exitosos. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva pone una serie de criterios que dice esto es lo mínimo que tiene que tener cualquier dispositivo que pueda ser utilizado en el marco de la pandemia. Bueno, nosotros a fines de abril entendemos que éramos los únicos que habíamos logrado un poco el objetivo de satisfacer todo eso que estaba pidiendo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Bueno, como les decía, un poco las cosas no siguen una línea estricta. El 8 de abril empezamos a hacer, con la gente veterinaria, empieza a probar esto con 2 animales, ¿sí? Con lo que llaman modelos biológicos, ¿sí? Prueban el dispositivo con estos modelos biológicos, y a uno de ellos le provocan una neumonía circunstancial. Entonces estábamos en la situación, tuvimos situaciones, dos animales sanos, un animal sano y otro enfermo, que es la asimetría más fuerte, y después los 2 enfermos. Bueno, los resultados son maravillosos. Yo era la primera vez que estaba entrando en un quirófano de veterinaria o algo así. Es una experiencia particular, porque está muy bien equipado todo el quirófano ese, y entonces, bueno, uno está ahí, no entiende nada, ve alarmas que suenan, pero toda la gente que estaba, el doctor Otero y demás, bueno, me decían, esto está fantástico, está funcionando mucho mejor de lo esperado, qué sé yo cuánto. Bueno, así que bueno, tienen ecógrafos, lo que están viendo monitorean con ecógrafos qué es lo que está pasando, y esta experiencia que se hizo el 8 de abril, se repite después el 23 de abril, con la presencia remota de gente de la UTI de Clínicas, Unidad de Terapia Intensiva SUTIS, del MUNIS, del Italiano, del CUYEN, de la provincia de Santa Fe, y miembros de la neumología crítica de la SATI. Entonces, bueno, ahí ya estamos nosotros en una situación que pensamos, básicamente, que bueno, teníamos ensayos con animales, ensayos con los simuladores más sofisticados que hay, entonces estamos en una situación en la cual para nosotros el dispositivo había logrado la finalidad inicial, que era lo que pensábamos que tenía que cumplir. Bueno, como resultado de esta fase era que pudimos probar, si se quiere, que con parejas de animales con y sin estrés pulmonar podían ser ventilados de manera individualizada. Y a continuación lo que hicimos es llevar esto a las unidades de terapia intensiva del Clínicas y del Hospital Lanari, para poner este dispositivo en un contexto hospitalario y ver, bueno, ya hablar directamente con la gente de terapia intensiva, que lo prueben con pulmones artificiales, que ellos también tienen, a ver qué dificultad tenían, si se podía adaptar a todos los respiradores que pueden estar disponibles en una terapia intensiva. Y bueno, esa parte, más o menos esto se concluye el 30 de abril, también de manera exitosa. Y después, bueno, nos planteamos la necesidad que era necesario formar a los profesionales de la salud. Bueno, esto directamente lo encaró el doctor Pablo Otero, hace videos tutoriales, hizo un webinar en la Asociación Argentina de Anestesistas, que al día de hoy tiene más de 500 visitas, lo han visto más de 500 personas, tanto de la Argentina como de otros países. Bueno, esa parte también
si bien todavía nos falta un poco más, está de alguna manera cumplida, si se quiere, o avanzado bastante. Y la otra cosa que nos planteamos también era, de alguna manera, fue, bueno, tratar de despertar un poco más de confianza en la comunidad médica a partir de publicaciones. Entonces, bueno, hay un primer trabajo, que es el trabajo que cuenta los resultados con los animales, que fue sometido a una de las revistas más prestigiosas en este sentido. Bueno, está en proceso de revisión, y después, bueno, hay otro trabajo que es comento ahora algunas cosas, que lo estamos sometiendo esta semana para su revisión también en una revista del área médica y de importancia. Y bueno, hay un tercer trabajo que está en preparación, esto ahora voy a contar un poco qué es, que tiene que ver, ese trabajo es más con la gente del ITEC y la gente del CONICET de la Universidad Nacional del Litoral del CIMEC. Entonces, bueno, el trabajo el segundo trabajo, nos concentramos en tratar de mirar la dinámica de la expiración, por qué se estiraban tanto los tiempos de expiración. Bueno, obviamente al introducir elementos en los circuitos, uno restringe el flujo en la salida, pero además, bueno, hay nodos, y en los nodos, digamos, la presión se comparte al retornar, y entonces, bueno, eso provoca dilaciones en los tiempos de expiración, que es lo que tratamos de estudiar, y ver si, bueno, los cuidados que hay que tener en ese sentido. Entonces, bueno, ese segundo trabajo está vinculado con eso. El tercero tiene que ver con un poco algunas cosas que adjuntamos también dentro de la documentación, pero tiene que ver con el estudio de la válvula de regulación que planteamos. Tanto, por un lado, bueno, estar seguro de la parte de que no haya falla como consecuencia de los ciclos de apertura y cierre que pueden llegar a tener, y después los aspectos fluidodinámicos, es decir, qué tan sensible puede llegar a ser digamos, la válvula a pequeñas inclinaciones del sistema que la está apretando. Entonces esto se hizo con ITEC, el área de simulación numérica, y después con el CIMEC, el análisis fluidodinámico. Entonces con ITEC, lo que ven ahí, ITEC, esencialmente Horacio Bullrich fue una de las personas que trabajó más con esto, hizo la simulación numérica de la deformación de la manguera cuando es apretada. Bueno, es un material hiperelástico, tiene sus complejidades. Ahora, además, ITEC, de hacer la simulación, lo que nos permitió es tener lo que se llama una microtomografía de rayos X. Esto es experimental y esto es numérico, si se quiere. O sea, esto es cómo se ve la manguera efectivamente deformada como consecuencia de apretarla con el pusher. Eso es un sistema tomográfico de rayos X, es experimental, y esta es la simulación. Entonces, con esos resultados del mallado o de la deformación de la manguera, esto la gente de ITEC se lo pasaba a la gente del CIMEC, ¿sí? Y ellos armaban un dominio, ¿sí? Un mallado, y hacían una simulación con OpenFOAM de la dinámica del fluido que hay ahí. Y entonces, bueno, de acá, estos son campos de velocidades, estos campos de velocidades, este es un corte, ¿no? Nos interesaba ver esto, y otra de las cosas que nos interesaba bastante era analizar de manera dimensional cómo cambiaban los caudales con la altura. Entonces esto que se ve son los resultados en los experimentales, son los cuadraditos, eso los relevamos nosotros, y estos son los resultados que estuvo logrando el grupo de Nigro y Cardona en la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, esto es, pensamos, no hay mucha bibliografía de las válvulas estas pinchas, así que pensamos comunicarlo, esto también. Después, bueno, más o menos hacia mediados de mayo, un poco antes también, empieza a participar gente de diseño industrial, la carrera de diseño industrial de la FADU, ¿sí? Ahí esencialmente Tomás Benazo,
es el que nos ayuda fuertemente a pasar de un socotroco como este, que es lo que pudimos hacer nosotros o concebir nosotros, a pasar a algo un poco mucho más funcional, con más facilidades, y que sea algo bastante parecido a algo que pueda estar en una terapia, en vez de esto que estaba hecho en realidad con un tablero de electricidad. Bueno, hay toda una cuestión de señalética también que nos han ayudado. Bueno, la verdad que fue un trabajo muy interesante que ha hecho la gente de diseño industrial y que con el cual estamos muy contentos de haber interactuado también. Bueno, algunas de las cuestiones que interesan también es la relación que tiene todo esto con los organismos de regulación, básicamente con la ANMAT. El primer problema es que no hay una norma específica, si bien están los antecedentes de la FDA. Bueno, particularmente uno podría pensar que la válvula reguladora es el único componente novedoso que no estaba previamente aprobado por la ANMAT, no tiene problemas de biocompatibilidad, y entonces cumple los requisitos también de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, todo el sistema. Y entonces hacia fines de abril hicimos una presentación en la ANMAT, lo que se llama la Dirección de Evaluación e Investigación de Productos No Calificados e Innovadores, donde incluimos toda la documentación. Bueno, entonces fue fines de abril, recién logramos la respuesta de la ANMAT en junio, fines de junio. Básicamente respondió lo que pensábamos, era que los ventiladores están diseñados para ser utilizados para una sola persona, que está fuera del uso inicial y demás. Pero bueno, estas dos cuestiones son las que esperábamos que dijera, que básicamente que hay que mostrar la validación de su funcionalidad, que es lo que estuvimos haciendo, y que queda a criterio del médico y del comité de ética de la institución sanitaria, o sea, del hospital, que decide, bueno, si se quedan sin ventiladores, si lo mejor es conectar 2 personas a este sistema o dejar que uno, fallezca, qué sé yo. Digamos, es una decisión ética. Entonces, en ese sentido, bueno, lo que hicimos a continuación fue armar un protocolo, que es el protocolo de la UBA. Esto lo hicimos con la gente de la Facultad de Medicina, que sea el protocolo de la UBA equivalente a los distintos protocolos que han surgido en otros lados para el uso de estos dispositivos. Y bueno, la fase en que estamos ahora es, nosotros hicimos unos 20 dispositivos y empezamos a entregarlos en algunos hospitales, ahí menciono algunos de ellos, el Clínicas, el Lanari, el Muniz, el Británico, el Cuyen es un hospital de Santa Fe. Bueno, de vuelta hay gente en las unidades de terapia intensiva a la cual uno se encuentra muy agradecido por la recepción, digamos, la forma en que nos han tratado, si se quiere, cuando uno arrimaba la propuesta y demás, y la intención de colaborar, que si yo diría un poco el resumen de todo esto es que uno ve, yo quisiera dar una visión positiva, que es que yo he visto que en todo esto, bueno, la Universidad de Buenos Aires logra unir distintas unidades académicas en ese sentido, y todos de manera con mucha buena voluntad. Bueno, lo que sigue es una etapa de producción a una escala mayor. Nosotros fabricamos 20, esto fue en colaboración con la gente de diseño industrial. El escalado de la producción o la transferencia, si se quiere, hacia una empresa, bueno, eso actualmente se está encargando bastante la gente de UBATAC, pero también el decano está muy involucrado con esto y ha puesto una persona también para ir en ese sentido. Bueno, por último, bueno, no tenemos una foto global porque fue difícil, pero esto es una foto que logramos sacar en veterinarias, un día después de haber hecho una reunión ahí, si se quiere, en la cual discutimos resultados. Entonces está una parte del equipo de la FIUBA que participó y una parte del equipo de veterinarias que participó. Bueno, es un poco lo que les quería comentar. Bueno, muchas gracias a todos por la atención, y bueno, creo que ahora pasaríamos a la etapa de preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, yo había avisado en el chat que si hay algunas preguntas las pueden escribir por ese medio y se las vamos transmitiendo a Guillermo.
Mientras tanto, si quieren para avanzar, y si te parece bien, Guillermo, que podemos pasar la palabra a Pablo Otero, ¿te parece interesante que vos habías propuesto? Me Sí, parece que sí, puede ser cómo no. enriquecedor. Sí, está Horacio Bullrich también. Pablo, me gustaría que hable Pablo primero, sí, y Horacio también, los dos, si puede ser. Bueno, perfecto. Le pedimos ahí a los operadores de cámara que le vayamos pasando la palabra a Pablo. Mientras tanto, les decimos que cualquier pregunta la pueden escribir. Muchas gracias por las felicitaciones. Felicitaciones, Guillermo, fue excelente. Así que mientras escuchamos a Pablo, todos los que tengan alguna pregunta la pueden hacer en el chat y después la transmitimos. Así que bueno, los operadores, adelante Pablo cuando quieran. Bueno, muy buenas noches para todos. Un sapo de otro pozo, ¿no? Pero bueno, efectivamente, muy entretenido. La verdad que me encanta la manera en que se presentó la información y sobre todo esa bitácora que va mostrando cómo el proyecto se ha ido desarrollando y cómo ha ido generando pasos. Es cierto, como dice bien Guillermo, que nuestra recepción fue un poco escéptica, porque las limitaciones que planteaba el proyecto, inicialmente, nosotros acostumbrados a ver ese modelo naif, era un poco sorprendente. Y la verdad que nos sorprendió. Y muy gratamente ver que efectivamente podíamos concretar el objetivo de individualizar gran parte de la pauta ventilatoria en 2 pacientes con diferentes mecánicas, que eso era el desafío inicial y fundamental. Y bueno, como bien lo planteaba Guillermo, la ventilación exige una serie de seteos que son muy importantes porque el manejo de la presión o el volumen que es ingresado al continente, en este caso el pulmón, ¿sí? Es bastante fino, ¿sí? Porque si uno pone un poquito de más de lo que tiene que poner, se produce una sobredistensión del sistema y se genera un daño asociado a esa sobredistensión. Y si pone de menos, cada mililitro menos de fluido, como dirían ustedes, que ingresa, es menos aporte de ese elemento vital que lleva ese fluido, que es el oxígeno. Así que el equilibrio es bastante fino, y lo que ha demostrado el dispositivo es que efectivamente tiene la capacidad de regular con toda la delicadeza o la fineza que se necesita el volumen de fluido a administrar. Así que bueno, y de manera independiente, sin que cómo se aporte a uno de los individuos afecte al otro. Así que bueno, misión cumplida. Y ver ahí toda la producción, emocionante. Enhorabuena. Bueno, fantástico, Pablo, muchas gracias, muy claro, buenísimo. Y bueno, si les parece, escuchamos a Horacio Budrige también, si nos está escuchando, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No, yo la verdad que desde el punto de vista técnico no comentar mucho, sí, por ahí reforzar lo que comentó Guillermo durante la presentación en el sentido de la importancia del trabajo colaborativo. Para nosotros en ITEC fue una oportunidad muy interesante poder colaborar en este proyecto. Nosotros ya tenemos, como mencionó Guillermo, un trabajo colaborativo con el Laboratorio de Fluidodinámica de la UBA, y bueno, esta fue un poco una inversión de lo que es el flujo normal, donde somos nosotros los que proponemos los proyectos, pero cuando Guillermo nos mencionó esto, la verdad que ni lo dudamos un segundo y bueno, básicamente muy contentos de haber podido ser parte del proyecto y dispuesto a cualquier pregunta que tengan sobre la parte en la que nos toque a nosotros, nada más.